que dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, un líder histórico de El Salvador, que tuvo en su época un liderazgo regional muy importante. Un hombre que nace de las luchas del pueblo en un entorno convulsivo, revolucionario, se convierte en un internacionalista, en un teórico también político, pero en un práctico permanente. Farabundo provenía de una familia, como dice el compañero de la juventud, rica en aquel tiempo. Veíamos ahí la fotografía esta, el afiche este. Su familia tenía 1280 hectáreas de tierra en el departamento de La Libertad. Estábamos hablando de una propiedad bastante grande, ¿verdad? De tal manera de que esa situación económica en la que él nace le abre las posibilidades también de accesar a la educación universitaria, que eran muy pocas la gente, eran élites muy reducidas las que tenían posibilidades de acceso a la educación universitaria. Sucedieron en esos tiempos grandes acontecimientos. Nació en 1893. Posteriormente en el mundo sucedieron acontecimientos importantes: la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia en 1917. Había cobrado auge en Europa el marxismo. Ya a esas alturas había una difusión bastante grande del pensamiento marxista, y Farabundo hace contacto con esas ideas que todavía en el país empezaban a llegar. Fue prácticamente uno de los canales, uno de los contactos con el mundo revolucionario europeo de aquellos tiempos. Estuvo participando en México en encuentros con revolucionarios que conocían, que discutían ya la teoría marxista. Se vinculó a los movimientos sindicales regionales e internacionales. Estuvo en Nueva York en eventos internacionales sindicales. Estuvo en México también participando en los eventos regionales. Fue una persona con una vocación integracionista. En ese tiempo la izquierda, en la década de los 20, la izquierda tenía un planteamiento integracionista. Farabundo fundó en 1925 en lo que se llamaba el Partido Socialista Centroamericano en Guatemala. O sea que también participó en las luchas en Guatemala. Fue prácticamente la fundación de lo que pudo más tarde ser el Partido Comunista de Guatemala, pero con una integración regional. Habían líderes de El Salvador, donde estaba él, de Guatemala, de Honduras, de tal manera de que había una visión regional en aquella lucha. En ese exilio, por supuesto, tuvo la posibilidad de conocer también la idiosincrasia del pueblo de Guatemala, de los indígenas de Guatemala. Llegó a conocer los dialectos quiché de Guatemala. Era un estudioso que le gustaba penetrar, digamos, en la profundidad del pueblo, y era necesario conocer los detalles. Llegó a conocer incluso los dialectos de Guatemala, forjándose pues para conocer la psicología de las masas de aquel tiempo. Estuvo exiliado varias veces, expulsado del país, desde el momento en que
prácticamente está ya lanzado en su formación académica en la universidad, es expulsado después de un evento, trunca sus estudios universitarios justamente por eso, porque había una ya intensa represión. La década de los años 20 en nuestro país, en Centroamérica y el mundo, también se caracterizó por tener rasgos de mucho desarrollo de las luchas populares. Como decía el compañero de la juventud, se había dinamizado una gran organización popular. Farabundo es uno de los fundadores o de los organizadores posteriormente de la Federación Sindical Centroamericana, que tenía una regional en El Salvador, que le llamaban la regional. Entonces, también participó en las luchas organizativas populares en El Salvador, penetró en esas luchas, fue un gran dinamizador de esas luchas, y en uno de esos, en la segunda mitad de la década de los años 20, que había cobrado también auge la lucha por la liberación nacional en Nicaragua, hace contacto con Augusto César Sandino, se incorpora con otro grupo de salvadoreños al movimiento guerrillero allá en Nicaragua. Se va a las Segovias con Sandino, y en poco tiempo llegó a ser prácticamente el secretario de Sandino. Creo que tuvo el grado de coronel. En la oficina central del partido, en la comisión política, tenemos una copia del acta en la que Augusto César Sandino lo nombra como coronel del ejército de las Segovias. Entonces se convirtió en un luchador internacionalista desde ese momento. Se dice en las historias que hubo diferencias entre Sandino y Farabundo Martí. No se tienen todos los detalles, pero posiblemente sí lo que había era una diferencia en la concepción. Tenían una gran coincidencia en la lucha antiimperialista contra la invasión norteamericana en Nicaragua, pero Farabundo Martí tenía una posición posiblemente más radical de las transformaciones de la realidad. La lucha en Nicaragua tenía un contenido eminentemente nacional, eminentemente antiimperialista, pero no tenía una concepción, digamos, socialista del desarrollo en ese tiempo. No quiero decir que eso era exactamente la diferencia, pero sí había diferencias en la concepción. Sin embargo, tuvieron una hermandad muy grande, ¿verdad? Porque aún en el momento de su fusilamiento, en las horas esas previas al fusilamiento, Farabundo Martí destacó el enorme valor, el enorme reconocimiento a Augusto César Sandino. O sea que él siempre mantuvo un enorme respeto, un enorme reconocimiento por el liderazgo que tenía Augusto César Sandino, que era una persona que también tenía un enorme reconocimiento internacional. En El Salvador, si uno registra la historia, incluso sectores de la burguesía de aquella época apoyaban la lucha emancipadora de Nicaragua, en aquel tiempo liderada por Augusto César Sandino. Entonces, después de esa experiencia, de nuevo retornó al país. Ya el Partido Comunista había sido fundado en 1930, en medio de esa situación convulsiva.
Hay que recordar que internacionalmente también tuvimos una gran crisis en el mundo, la Gran Depresión Económica Mundial de 1929-1933, que es considerada una de las grandes crisis más grandes de la historia. Esta crisis reciente del capitalismo, la que tuvimos en estos años del 2008 para acá, es considerada, se compara con aquella gran crisis mundial del capitalismo, lo cual significó, como también decía el compañero de la juventud, la caída de los precios internacionales del café, aumentó el desempleo, aumentó la desocupación, la situación económica se complicó. Se fue configurando lo que en la teoría revolucionaria nosotros conocemos como una situación revolucionaria. O sea, cuando los de abajo ya no pueden seguir o ya no quieren seguir siendo gobernados como están, y los de arriba ya no pueden gobernar a la antigua. O sea, se dio una crisis de ese tipo. Hubo elecciones en ese momento presidenciales en 1931, elecciones presidenciales. Salió electo el señor Araujo, que su vicepresidente era el general Maximiliano Hernández Martínez. Este presidente, que era un presidente liberal, un presidente reformista, digámoslo así, no le satisfacía plenamente a la burguesía salvadoreña de esa época, porque había una situación muy convulsiva y no había una represión suficiente. Había represión, había persecución, y para eso impulsan el golpe de Estado, obligan a este señor prácticamente a salir del poder, a salir del país, y dejan en el poder a uno de los militares que marca también una huella importante en la historia salvadoreña, el general Maximiliano Hernández Martínez, que desató en ese tiempo, en 1932, cuando se da el levantamiento campesino, uno de los casos de represión más grandes de la historia de América Latina. Quizás era el principal dirigente del país, sin ser del Partido Comunista. Él se incorpora al Partido Comunista y termina conduciendo la insurrección, la organización de la insurrección de 1932, pero no fue de los fundadores. Pero tenía una concepción revolucionaria de la historia, tenía más formación marxista que muchos de los dirigentes del Partido Comunista. Entonces él se integra y pasa a conducir plenamente el partido y la insurrección popular, que ya era una insurrección que no se podía detener. Ya se había configurado una situación revolucionaria tal, y así fue. En el momento de su fusilamiento está lanzando consignas prácticamente de reivindicación de la lucha revolucionaria, y así concluye su vida, esa vida muy agitada. Murió relativamente joven, a los 39 años de edad, y una vida muy intensa. Entonces, hoy Farabundo ha encarnado, cuando hablar de Farabundo es hablar hoy de un movimiento grande, ¿no? O sea, pero su origen tiene que ver con eso, y la identidad del FMLN tiene que ver con Farabundo. Farabundo, digamos, fue un luchador de masas, fue un intelectual de la revolución, fue un teórico también de la revolución. En 1931, ya Farabundo Martí, también al frente del Partido Comunista, en medio de esa convulsión, se decidió participar en unas elecciones municipales. Esas elecciones municipales, en la elección presidencial no se participó, en la de Araujo,
el Partido Comunista no participó, más bien llamó a la abstención. Pero en la elección de alcaldes de ese tiempo, unos meses después fueron las elecciones de alcaldes, el Partido Comunista sí participó. Y se ganaron muchas alcaldías que fueron, hubo fraudes, y fue un ejercicio que tenía el propósito de demostrar que también esa forma de lucha se había agotado. Pero es importante porque se utilizaron diferentes formas de lucha. También la lucha electoral como forma de lucha se utilizó en aquel momento. Se utilizó la lucha armada, la lucha electoral, la lucha de masa, la lucha sindical. Hubo un escenario, un esfuerzo internacional. O sea, era una estrategia bastante global la que ya había en aquellos tiempos en esa conducción política de aquel momento. Vale la pena que se registre eso, porque también por esa forma de lucha, digamos, o en esa forma de lucha también estaba expresado el pensamiento de Farabundo Martí. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Coayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó.